Mucho gusto, mi nombre es Marco Vinicio Pérez Rivera. En esta oportunidad tengo a bien hablarles de la prueba desde una visión estratégica. La prueba penal tiene mucho que ver con el objeto del proceso penal. El objeto del proceso penal está establecido en el artículo 5 del Código Procesal Penal y es precisamente la averiguación respecto de que si un hecho puede ser constitutivo de un delito o de una falta. El Código Procesal Penal es enunciativo al indicarnos o al mencionarnos o al hablarnos de algunos medios probatorios. Tal es el caso que el Código Procesal Penal nos habla de los testimonios, nos habla de las peritaciones especiales, de los careos, etc. Pero el artículo 182 del mismo cuerpo legal también nos habla que existe una libertad probatoria. Esa libertad probatoria es indispensable que nosotros la podamos comprender. Este artículo nos habla que existe una amplitud, una libertad para poder probar todas las circunstancias que tienen que ver con el hecho controvertido penal. Pero básicamente deben de regir ciertas limitaciones o ciertos puntos de observancia que es necesario que nosotros conozcamos. Básicamente, una de ellas es que el estado civil de las personas puede ser probado únicamente a través de las certificaciones extendidas por el Registro Civil, Registro Nacional de las Personas. Otra es que prácticamente es inadmisible las pruebas ilegales o las obtenidas mediante un procedimiento violatorio de garantías constitucionales y también procesales. Y nos habla también de que las pruebas que sean admitidas deben de tener un respaldo. Ese respaldo, obviamente, la ley no lo define, pero sí en la doctrina existe de que esas pruebas deben de tener un respaldo científico y también deben de ser respetuosas de la constitucionalidad del debido proceso y el derecho de defensa. Respecto de algunas pruebas que ese mismo artículo 182 nos indica que pueden ser ilegales, es nuestra obligación como abogados ser conocedores de qué acciones podemos tomar ante una prueba que nosotros consideremos que es ilegal. Es así que puedo darles el ejemplo de una declaración que haya prestado, por ejemplo, el sindicado en el Ministerio Público y que esta declaración de alguna manera lo vincule al hecho o a la tesis acusatoria y que el Ministerio Público no haya advertido que era necesaria la presencia del abogado defensor. Esta prueba para mí es ilegal y no debe de aceptarse de alguna manera. Otro ejemplo es precisamente la que se da en algunas prevenciones policiales en donde pues, la policía procede a hacer la aprehensión y no le advierte o no le hace del conocimiento al detenido que le asisten ciertos derechos constitucionales establecidos en el artículo 8 constitucional, que básicamente es poderse agenciar de un abogado defensor y que no está obligado a declarar salvo si él lo considera ante la autoridad judicial competente. La declaración extrajudicial es eminentemente ilegal. Otro de los casos que podemos mencionar es cuando aparecen testigos nuevos, sorprendentes y que de alguna manera no los conocíamos durante la etapa preparatoria y resulta que en la audiencia de ofrecimiento de pruebas, de valoración de las pruebas que van a pasar a un posible debate, resulta que vienen testigos y aparecen de manera sorprendente. Estos testigos de alguna manera o la acción de pretenderlos incorporar a un debate y que estos testigos no hayan obrado en la etapa de investigación vulnera el artículo 12 constitucional, ya que nos hemos venido defendiendo de aspectos, de teorías, de hechos fácticos que tienen fundamento básicamente en la declaración testimonial. De esa manera nosotros debemos de calificar de ilegales estas pruebas testimoniales y no es procedente a aceptarlas y que el juez las califique como válidas para poder ser diligenciadas en un posible debate.
El comportamiento anterior del acusado. Esto es una práctica que se hace dentro del Ministerio Público. Por ejemplo, mandar a pedir al alcalde auxiliar o al alcalde auxiliar de la comunidad o alguna autoridad, incluso a los COCODES actualmente, respecto de los antecedentes de vida del sindicado. Básicamente esa es una prueba impertinente y es ilegal, porque los antecedentes de la persona, es decir, cómo se ha comportado, si ha sido buena persona, mala persona, si es amable o no, eso no tiene absolutamente nada que ver con la plataforma fáctica de la acusación. Por lo tanto, esos documentos que puede aportar en un momento determinado algunos de los sujetos procesales deben de calificarse como ilegales o impertinentes. Es importante en este apartado hacer referencia al testigo con identidad oculta establecida en el artículo 217, último párrafo del Código Procesal Penal. Y aquí, antes de entrar al testigo con identidad oculta, es necesario que conozcamos el contenido del artículo 211 del Código Procesal Penal. El artículo 211 del Código Procesal Penal nos habla de que podemos hacer preguntas de idoneidad. ¿A quién? Al testigo, incluso a los peritos podemos hacerlas también. Estas preguntas de idoneidad van encaminadas en cuanto al testigo para ver, en este caso, si tiene antecedentes, aquí sí, si tiene antecedentes de alguna enemistad o problema con el sindicado, que estos problemas pueden devenir por deudas, por cuestiones laborales, incluso sentimentales. Si existe esa probabilidad de que este testigo pueda tener problemas con el sindicado, deviene que su declaración carece de la idoneidad necesaria. Por lo tanto, su declaración se presume que estaría viciada y por lo tanto en un futuro debate no es procedente darle valor probatorio. En ese orden de ideas, el artículo 217, último párrafo del Código Procesal Penal, sí nos habla de los testigos con identidad oculta. Bueno, los testigos con identidad oculta, dice este artículo, que ese extremo puede ser advertido por el Ministerio Público o por el juez, que de alguna manera el testigo se abstiene de declarar porque tiene temor a que le lesionen su bien jurídico tutelado de la integridad física personal. Entonces podemos establecer que esta identidad no es revelada. Bueno, y entonces viene la interrogante: ¿y cómo vamos a saber entonces si el testigo es idóneo o no? Pues no podemos saberlo, porque no podemos saber su identidad, que es requisito indispensable para poder ver si no tiene algún tipo de problema con el sindicato. Por lo tanto, aquí sí, personalmente considero una fuerte controversia en cuanto a la garantía necesaria del derecho de defensa establecido en el 12 constitucional. No es posible que nosotros vengamos y si la ley establece que hay que hacer preguntas para ver si el testigo es idóneo, que la misma ley, en este caso, nos dice que la identidad puede estar oculta. A mi manera de ver, tiene resabios de un sistema inquisitivo y eso habría que impugnarlo en un momento determinado o plantear la protesta correspondiente para que nos pueda habilitar posteriormente algún tipo de impugnación. Respecto del interrogatorio de los testigos se les debe de invitar a que hagan un relato general de su conocimiento, de lo que tengan ellos conocimiento. Deben de ser lo más detallado posible su deposición, su exposición. Luego se le debe de invitar a que indique que los hechos que él conoce, en dónde los ubica geográficamente, un lugar exacto y una temporalidad exacta. Quiere decir un tiempo en cuanto a horas y minutos en lo posible. Y posteriormente
pues a que indique los hechos o los puntos medulares que nos interesan respecto ya sea de nuestra plataforma acusatoria o de nuestra plataforma en donde nos estamos defendiendo de esa teoría del caso respectivamente. Es importante para una buena técnica, una buena estrategia probatoria que conozcamos la protesta de anulación formal. La protesta de anulación formal está de alguna manera utilizada dentro de la fase preparatoria, pero es a partir, a mi criterio, de la fase intermedia y la fase del juicio que cobra especial relevancia, porque esto nos genera una posible impugnación por motivos de forma. El artículo 403 nos dice que el recurso de reposición es procedente en el juicio en contra de las resoluciones que se den dentro del mismo juicio, pero no dentro del juicio no todo lo que se da es una resolución, porque hay actos que pueden estar encaminados a vulnerar el procedimiento. Es acá donde es importante saber que la anulación formal nos habilita una posible apelación especial. Como en esta exposición me estoy refiriendo a la aplicación estratégica de la prueba y no de los medios de investigación, es necesario hacer referencia al debate. En este orden de ideas, la errónea aplicación de algún procedimiento por parte de los jueces del Tribunal de Sentencia y bajo el principio iura novit curia, es decir, los jueces son conocedores del derecho y por lo tanto del procedimiento, es necesario plantear ciertas protestas de anulación formal que la misma ley nos indica que es equivalente al recurso de reposición. Puedo dar un ejemplo en el sentido de que está en el debate el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la oportunidad procesal de aportar su prueba documental y resulta que por cualquier circunstancia obviaron aportar un documento decisivo para la plataforma fáctica y probatoria del Ministerio Público para respaldar o para de alguna manera su teoría del caso cobre especial relevancia. Es inadmisible que los jueces del Tribunal de Sentencia de oficio incorporen ese documento y esto devendría en una protesta de anulación formal, ya que se está inobservando o se está vulnerando el procedimiento. Claro, esto nos habilitaría también una apelación especial. El tema es muy extenso, pero es necesario hablar de los dictámenes eminentemente escritos, pero los jueces pueden separarse de los dictámenes cuando estos son evidentemente contradictorios. Podemos utilizar en este caso a un consultor técnico que nos ayude a establecer cuáles son las contradicciones de los dictámenes. La incorporación en el debate de la prueba documental es por su exhibición y lectura. Exhibición quiere decir mostrar el documento y lectura, leerlo íntegramente, cosa que se puede obviar a acuerdo de las partes si se pueden leer las partes conducentes. En ese orden de ideas, la valoración o el dictamen es precisamente únicamente a criterio de los señores jueces, utilizando las reglas de la sana crítica razonada, que debe estar fundamentada, debe estar suficientemente motivada en obediencia al artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Por último, es importante que tomemos conciencia de el principio de intangibilidad de la prueba. Solo el Tribunal de Sentencia percibe la prueba, vive la prueba. Por lo tanto, los tribunales de alzada están imposibilitados a poderla valorar, salvo cuando planteamos una apelación especial e invocamos la injusticia notoria. Hasta ese momento puede descender el tribunal de alzada a hacer una valoración más o menos objetiva de la prueba. Es cuanto tengo que exponer. Quisiera extenderme, pero sé que el tiempo es indispensable y pues espero haber cumplido con la expectativa. Muchas gracias.